Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Leer y Coleccionar. Muchísimas gracias por acompañarnos, por regalarnos unos cuantos minutitos para entrar en sus dispositivos y hablar de lo que más nos gusta, que son los libros y los coleccionables. Y bueno, pues ya lo vieron en la miniatura que pusimos en el video. Hoy vamos a presentarles una conferencia en la cual estuve el día de ayer. Ayer fue martes 29 de octubre. Voy llegando a casa de todos ustedes acá en Pachuca. Hoy es ya miércoles 30, es casi la 1 de la mañana. Voy llegando y la verdad es que pues esta conferencia la dio un gran amigo que estimo mucho, que quiero mucho. Para mí es uno de los mejores historiadores que tiene nuestro país, y estoy hablando del doctor Octavio Contreras Borségui. Hizo el gran honor, el gran favorzote de invitarme a esta conferencia, ya que hoy, bueno, más bien ayer, dio una conferencia relacionada a lo que era el natalicio del 151 años del natalicio del señor Francisco I. Madero, un gran personaje de aquí de México, que había muchas cosas que yo no sabía y la verdad es que nos quedamos con la boca abierta. Como les repito, yo creo que Octavio para mí es uno de los mejores historiadores que tiene nuestro país, y créanme que es una muy buena conferencia la que dio. Yo quedé sorprendido con todo el conocimiento que él tiene. Ya anteriormente hemos hablado de otras cosas. Le he aprendido muchísimas cosas más y créanme que es un deleite poder escucharlo hablar y hablar precisamente sobre historia. Así es que la conferencia viene completa para que ustedes la puedan ver. Dura un poquito más de 1 hora y créanme que me dejó un grato sabor de boca. Entonces, por eso es que quiero compartirlo con todos ustedes. De verdad, muchísimas gracias, Octavio, por la invitación. Gracias a tu maravillosa esposa que tienes. Es una amiga que tengo 40 años de conocerla. Juntos fuimos a la secundaria. Mercedes, te mando un grandísimo beso. Tú sabes cuánto te quiero, cuánto quiero a tu familia, cuánto quiero también a tu esposo. Y créanme que de verdad va a encantarles esta conferencia. Vida y obra del señor Francisco I. Madero. Y pues ya no voy a hablar más, así es que por favor dejo el video de toda la conferencia para que ustedes puedan tomar nota, apuntes y principalmente algunos de los libros que nos está recomendando para conocer más sobre este gran personaje del pueblo mexicano. Así es que corre video y muchísimas gracias por verlo. En México, Distrito Federal, en 1967. Cursó la licenciatura en la década de los 80. La maestría en los 90 y el doctorado en la Universidad Iberoamericana, Campus Santa Fe. Actualmente ostenta el título de maestro en historia y es también diplomado en los temas de la independencia de México y en historia y simbología del arte sacro, por mencionar solamente un par de ellos. Como docente, desde 1991 ha impartido cursos a nivel licenciatura en planteles de nivel superior como la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía y la Universidad Iberoamericana, el Instituto Cultural Helénico, la Universidad de Anáhuac y el TEC de Monterrey, Campus Santa Fe. Participó como profesor invitado para el voluntariado de la Escuela del Poder Judicial del Estado de México. También es profesor para el diplomado en el marketing político para Ibactor School of Business, en colaboración con la Universidad del Valle de México. En el área política, en la Cámara de Diputados del Palacio Legislativo de San Lázaro, durante la 59ª y 61ª legislaturas, se desempeñó como asesor de la diputada secretaria de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de la Comisión de Radio y Televisión. En proyectos paralelos, fue docente facilitador para la SEP, Profordems, Anuyes y docente
para el área de extensión universitaria y en la Asociación de Profesores e Investigadores fue miembro colaborador del Comité de Vigilancia. En el Departamento de Historia fue miembro del Consejo Técnico de Licenciatura y asesor tecnopedagógico. Ha recibido reconocimientos como el Diploma al Mérito Universitario, Diploma y Medalla por trayectoria destacada como docente del Departamento de Comunicación y la Medalla de Oro Ernesto Domínguez Quiroga por 30 años como docente destacado en la Ibero. Asimismo, recibió el reconocimiento Voces que Trascienden por parte de la misma institución. También fue distinguido con el grado de doctor honoris causa por parte del Claustro Nacional de Doctores, el mes de octubre de 2019. El 14 de enero de 2024 cumplió 33 años como docente a nivel universitario. Finalmente, en otras áreas ha sido colaborador en medios como el Canal Judicial y Justicia TV, Televisión Azteca, Proyecto 40, Ibero 90.9, Radio Centro 1040 AM, ABC Radio 960, Imagen Televisión, El Financiero Bloomberg, Jim TV, Sopitas.com y W Radio. Es director de enlace con instituciones educativos de Strategic Med S.A.D.C.B. y del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana y Humana, Sociedad Civil. Fue reconocido como docente distinguido de Apple al trabajar sus cursos con las competencias docentes con la tecnología de Apple a nivel software y hardware. Demos un fuerte aplauso al doctor honoris causa Octavio Contreras Orseguí. Muchísimas gracias, tengan todos ustedes muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta conmemoración de un mexicano insigne, distinguido, respetable, modelo a seguir, aunque como todo personaje de la historia, como todo ser humano, como toda persona, va a tener lo que todos los seres humanos, todas las personas tenemos. Y esto, lejos de bajarle de nivel, nos lo hace más cercano, nos lo hace más entendible. ¿Por qué? Porque es uno de nosotros. Y eso es lo que de repente cuando revisamos en la historia, nos encontramos a veces estos personajes que son inacibles, ¿no? Porque están demasiado arriba, están demasiado lejanos, son casi tocados por el destino, ¿no? Tocados por la mano de Dios, y pues para yo asemejarme a alguno de ellos, pues ¿cuándo voy a hacer? Yo soy un simple mortal, ¿no? Madero, como muchos otros, algunos de los cuales justamente tenemos en las imágenes que a las espaldas de ustedes se encuentran, que cuando tengan la oportunidad, échenles un ojito. Son estos personajes que a veces las historias oficiales, dependiendo del contexto, a veces nos los han puesto como demasiado allá arriba, ¿no? Y de repente cuando llega a salir alguna información que nos lo aterriza, que nos muestra cómo es, cómo pensaba, cómo sentía, qué miedos tenía, etc., sudaban, iban al baño, usaban pijama, cosas que nosotros de repente no nos imaginaríamos. En lugar de hacerlos menos, nos los hacen más queridos, más entrañables, más cercanos. Como ustedes ya escucharon, mi profesión de base desde la licenciatura es la historia, además de un gusto personal que, pues ahora sí que yo desde que tengo uso de razón, me acuerdo que la historia siempre me gustaba. Y a lo mejor a mis 10 años o 9 años de edad, yo ya me la pasaba viendo los programas de historia de, a lo mejor algunos de ustedes se acuerdan, Introducción a la Universidad, ¿sí? Todavía tengo muy pegada en la cabeza la melodía con la que empezaba el programa. Y siempre me ha gustado, desde siempre me ha atraído. Y cuando comencé a estudiar la carrera, empecé, no
no entré inicialmente a historia, entré primero a ciencias políticas, un área en la que yo estimo y quiero mucho, pero me di cuenta que no era por ahí, por lo menos no en ese momento, no era por ahí. Las materias que me gustaban, de las que llevé al principio, eran la investigación, pues ya saben que a nadie le gusta la investigación, pues ahí el bruto de Octavio, ¿no? Y la otra, pues la de historia. Y fue esa maestra la que me hizo entender, y era una maestra suplente, ni siquiera era titular, era una maestra suplente. ¿Sabes qué? No es por aquí, es por acá. Y esto es lo que me permitió entender que se vale equivocarse, pero si se vale equivocarse, es porque es necesario corregir, es ajustar el camino. Y en muchas ocasiones no nos damos cuenta que a veces algunos de estos personajes nos dicen que casi desde que eran chiquitos, ¿no? Ya miraban con indignación cómo se están llevando el oro y la plata en el virreinato, etc., ¿no? Y digo, no, pues estaban jugando en el campo, ¿no? Se dedicaban a hacer arriero, se dedicaban a lo que les iba a permitir sobrevivir. Y en el caso de Madero, nosotros nos terminamos dando cuenta de que él también pues, era hijo de una familia muy posicionada, de una familia con grandes recursos, que tenían una expectativa sobre él, y que él, pues obviamente va aprendiendo como todo niño a acomodarse en el entorno, pero se le van a comenzar a presentar las oportunidades de darse cuenta que algo no va por donde debería de ir, o que más bien yo soy el que se está saliendo de la vereda y está saliendo del camino. Y aquí es donde comienzan a aparecer las cosas cada vez más interesantes, porque va a recibir ayudas de diversos lugares, y algunas de estas ayudas, por supuesto, siempre, yo como historiador, siempre les voy a hacer referencia al contexto. Para los historiadores la palabra mágica es contexto, junto con una segunda palabra que es mundo de vida, porque a lo mejor nosotros podemos compartir el mismo contexto histórico, pero no necesariamente estamos en el mismo mundo de vida, a pesar de estar en el mismo contexto. Y eso es lo que nos permite distinguir por qué hay personajes que van como muy paralelos en ciertas cosas y en otras terminan enfrentándose y chocando. Ahorita antes de que viniéramos para acá platicábamos algunos puntos de estos justamente, y percatarnos que estos que vemos como enemigos acérrimos, ¿no? Madero que va en contra de la dictadura de Porfirio Díaz, sí, pero había muchas cosas que compartía Porfirio Díaz con Madero, a final de cuentas, y uno de ellos son liberales. Uno de los detalles que se nos olvida también cuando hablamos de Juárez, ¿no? Juárez también era liberal, igual que era liberal Porfirio Díaz. Y curiosamente, uno de los que iban también en la misma línea, Victoriano Huerta, ya se nos olvidó. Ya no nos damos cuenta de ello, pero ¿quién nos dijo que todos los liberales piensan igual? ¿Quién nos dijo que todos los héroes ven todo exactamente el mismo ángulo? Y ese es uno de los ejemplos de que cuando estudiamos historia, no nada más tenemos que manejar las puras fechas, los puros datos y los puros números, sino tenemos que saber entenderlas en perspectiva del contexto, no solo de lo que está ocurriendo, sino en la perspectiva de que lo está narrando. Una de las cosas que habitualmente a nosotros, como gente que estudia historia en la primaria, en la secundaria, no se nos enseña, es lo que sí se nos enseña a los que nos dedicamos a la historia profesional, y es la historiografía. Y en el caso de la historiografía, ¿esto qué implica? No solo tomes los hechos, sino entiende desde dónde se están abordando los hechos. Y por eso, con las frases que tenemos, que nos dicen la historia la escriben los vencedores, espérate tantito, el contexto también cuenta. Y no es lo mismo Hernán Cortés un año después de que cayó México Tenochtitlan, no México, porque México no existía. ¿Sí? Que 100 años después, y sigue siendo virreinato. Que 200 años después, y sigue siendo virreinato. Que 300 años después, y ya no es virreinato. Algo pasó ahí, algo cambió ahí, pero desgraciadamente no estamos acostumbrados a revisarlo, porque no estamos acostumbrados a ejercer el músculo cerebral. Y la historia, la filosofía, la ética, la lógica, ahí es donde radica su importancia. Todas las materias del área de humanidades y las ciencias sociales, ahí es donde radica su importancia. Enseñarnos a pensar, enseñarnos a reflexionar, para tomar las acciones que a nosotros nos corresponden. Madero tenía la vida arreglada. Él no tendría por qué haberse metido a ningún entorno, ninguna bronca, ningún problema.
tendría por qué haberlo hecho, pero algo pasó. Algo pasó que justamente comenzó a señalarle que el camino de la vida no va por ahí. Hay otras cosas. Si tú quieres aportar, si tú quieres crecer, si tú te quieres desarrollar, vete por este lado. Reitero, mi nombre es Octavio Contreras Borseguí. No me digan licenciado, no me digan maestro, no me digan doctor. Soy Octavio. Y cualquier cosa que necesiten de apoyo, dudas que tengan, etc., bienvenidas todas ellas, ¿no? Están aprendiendo entonces, ¿no era? Ahora sí. Una de las cosas que comentábamos cuando nos estábamos poniendo de acuerdo era que iba a ser una línea de tiempo, pero pues le das poder al Octavio y ya valió. Quise hacerla corta, no me salió. Me he hecho media hora nada más de decir mi línea de tiempo. ¿Quieren ver la línea de tiempo? Ahí está. Saquen su celular, apúntenle y copien ese código QR. Ahí van a encontrar la línea del tiempo para que ustedes ya con toda calmita puedan revisarla cuando gusten. Ese es otro de los puntos que mencionaban ahorita en mi currículum, ¿no? Una cosa que yo no esperaba, que yo no estaba estudiando eso, no tenía nada que ver conmigo. La vida me fue llevando a la tecnología. Y hay cosas que nosotros podemos complementar con lo que nos enseñan en la escuela, con el gusto de leer. Ese no nos lo va a quitar nadie, nunca. Pero ahora ese gusto de leer se potencia, se extiende, lo podemos hacer digitalmente y ya no solo leer los textos en palabras, sino escuchar los textos. Incluso, y ese es un ejemplo que les traigo, escuchar las voces de los muertos. Yo pensé que eso nada más lo hacía Madero, ¿verdad? No, nosotros también lo podemos hacer de la mano de la tecnología. ¿Sí? Su tecnología, la de Madero, era etérea. La nuestra no, la nuestra sí necesita un poquito más de materialidad. Y justo ese es otro de los puntos que quiero que entiendan, de cómo los respectivos contextos van construyendo los elementos para que estos personajes puedan trascender más allá de sí mismos, ¿no? Ahora sí. Y esta pregunta que me gustaría plantearles de inicio y que me gustaría que siguieran masticando, que siguieran reflexionando cuando terminemos. ¿Puede un hombre moral mantener su código moral en un mundo inmoral? Que ya de alguna manera, y no nos pusimos de acuerdo, de alguna manera el doctor ya lo estaba mencionando también hace un momento. Piensen en eso. ¿Puede un hombre moral mantener su código moral en un mundo inmoral? ¿Se puede? La respuesta la tenemos que masticar entre todos. Y ahí es donde viene la perspectiva del individuo, pero también viene la perspectiva colectiva. Y ahí es donde todos entramos, ¿no? Esta caricatura, los textitos en azul, eso se los agregué yo, ¿no? Para que les quedara más claro a ustedes. Pero nos muestra este proceso, parte del proceso por el que pasó Madero. Para enero de 1910 es visto como el candidato Madero. Para abril del mismo año es el loco Madero. Para junio es el acusado Madero. Para enero del año siguiente es el candidato Madero. Para abril es Madero. Y resulta que ya después, ahora resulta que es el excelentísimo señor don Francisco y Madero, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿Cambió Madero? O más bien el entorno se tuvo que ir ajustando a las nuevas necesidades, y hay cosas sobre las que él va a tener control, pero va a haber otras sobre las que él no tiene control. Y parte de esto es lo que me gustaría que ubicaran: el contexto. El contexto en el que va a nacer Madero se identifica como la época dorada, the Gilded Age, y en muy pocas ocasiones nosotros solemos hacer la reflexión sobre eso. El que la define de esa manera es Mark Twain, ¿sí? Y que viene apoyándose en unas palabras que dio el príncipe consorte Guillermo Sachsen-Safed-Gotha, el marido de Victoria, ¿sí? Para que entendamos rápido, sencillo, el marido de ni más ni menos que la reina Victoria de Inglaterra, y que en este caso lo que él va a decir, ya guapote, comporte, yo ya las entradas que están empezando a llegar demuestran que ya está empezando a madurar, ¿no? Estaba absolutamente enamorado la reina de absolutamente enamorado. Los casos raros, ¿no?
donde te encuentras que se casaron no nada más por la conveniencia, sino que se terminaron amando literalmente hasta la muerte y más allá de la muerte. ¿Qué fue lo que dijo este señor? ¿Y qué tiene que ver con Madero? Pues, ¿qué tiene que ver con Madero? Él va a decir, cuando se inauguró la Exposición Universal de 1851, vivimos en el periodo de la más maravillosa transición que tiende de la manera más presurosa al cumplimiento de lo que es, de hecho, el objetivo de la historia, la materialización de la unidad de la especie humana. Esto es medular por lo que va a construir la siguiente etapa, la siguiente era. Esta era de transición que va de la mano de la ciencia y la tecnología. La especie humana podría conseguir todo lo que se propusiera de la mano del dominio humano sobre la tecnología que podría hacer de la Tierra un paraíso. En poco tiempo podría someter a la naturaleza y a su vez superar a Dios. Está cañón, ¿no? Está grueso, ¿no? Por cierto, en este contexto es donde de la mano de la tecnología se van a sentar todas las bases para que cuando Madero era presidente, por si no se han dado cuenta, también relacionen el contexto interno con el externo, y en abril de 1912 se hundió el Titanic. ¿De qué contexto estamos hablando? ¿Se acuerdan que una de las cosas que tanto nos enseñan del Titanic, no? Tanto nos dicen, este barco no lo va a poder hundir ni Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Eso es importante porque forma parte de esa misma estructura de pensamiento. Somos intocables, podemos hacer lo que se nos pegue la gana. Pero además, quiero que también conozcan las palabras de un extraordinario profesor mío, el doctor Rubén Lozano, ya fallecido por desgracia, que tiene un libro muy interesante que se lo pueden conseguir, se lo recomiendo mucho. Se llama Las veras y las burlas de José Juan Tablada, un personaje que pocos conocen, pero que no nos damos cuenta que Tablada en su momento llegó a ser el equivalente académico y cultural de Octavio Paz para nosotros. ¿Y por qué nunca nos dicen quién fue José Juan Tablada? Porque hay un problema, pertenecía al régimen porfirista. Y después se alinearon las cosas de tal manera que perteneció al régimen huertista. Evidentemente, con esas alineaciones, pues como que no va a llegar muy lejos en la trascendencia de la historia, sabiendo del resultado que va a venir a posterior. El doctor Rubén Lozano hizo un análisis del contexto del que surge José Juan Tablada y nos permite entender el contexto en el que le va a tocar aparecer a Madero. Se confiaba plenamente en el saber científico, relacionéndolo con lo que dije hace un rato, porque este lleva a detener las transformaciones violentas, por eso es importante. Aquí toma a su vez la voz Justo Sierra. Entonces vendrán espontáneamente la gran clasificación de las funciones sociales y la ley de la división del trabajo, sin la cual no hay crecimiento biológico, y dará la clave del crecimiento social, que es el progreso, orden y progreso. Sin embargo, ojo, racionalismo, no a lo que vas. Sin embargo, no todo debería ser tan riguroso. La literatura tuvo reconocimiento, aceptación, porque su estudio daría equilibrio al corazón con la cabeza, a los sentimientos con la razón. Para Barrera, Gabino Barrera, el estudio abstracto de la pura ciencia tiende a secar nuestro corazón, y es conveniente presentar el antídoto de las creaciones poéticas antes de que el mal se haya hecho irremediable. Tiene que haber equilibrio. Está bien la ciencia, nadie está diciendo que esté mal, pero no solo puede ni debe ser la ciencia. Hay otras cosas que van más allá, que son parte de la naturaleza humana. Por eso no es extraño estas generaciones de extraordinarios escritores y toda la generación de letras de la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, y de los presupuestos parnasianos y simbolistas se derivan los sustentos del modernismo. Los integrantes de este movimiento literario expresan un afán estetizante en el que se puede encontrar un intento por llenar el vacío que significó para los individuos del siglo XIX el auge industrial y el reconocimiento consecuente de que el ser humano era indivinizable porque podía progresar y transformar al mundo. Es en este entorno que quiero que tomen en cuenta lo que va a hacer Madero, porque él va a imponer exactamente en esta parte. Hay que llenar un vacío. No niegas que es importante la parte racional, pero hay otra que es tan importante como la parte racional.
Como en primera instancia este sentimiento condujo hacia el nihilismo y al advertir el horror de estar vivo, se buscaron vías de escape, las más notorias de las cuales fueron la contemplación estética, la ascesis mística, a la paz que interés en las doctrinas esotéricas y las religiones orientales. ¿Qué le gustaba leer? ¿Cuál era su apodo? ¿Y con quién terminó entrando en contacto? Mucha gente que ha llegado a decir que Madero estaba como medio mal de la cabeza, ¿no? Madero estaba como loquito. ¡No! Responde perfectamente a las características de un hombre comprometido con su tiempo y de una transformación en donde se va a comprometer con lo que está haciendo. Y tomen en cuenta otro detalle fundamental. Para el año de 1854 nos aparece este señor Hippolyte Léon de Izarribe. No, pues ya está padre, ¿no? Para los cuates, Allan Kardec. Allan Kardec, filósofo, escritor y traductor originario de Lyon, en Francia, que a partir de este año conoció el fenómeno de las mesas parlantes. ¿Qué es eso de las mesas parlantes? ¿No? Y el peso que va a tener Kardec en un proceso inicial de 3 años, y él empezó como filósofo, y él empezó clavado en los asuntos racionales, pero al momento de conocer esto, segunda mitad del siglo XIX, a partir del año de 1857, nos lleva a que el 18 de abril publique un libro que se llama El Libro de los Espíritus, que va a ser la base fundamental para la sistematización. Él no lo inventó, él no lo descubrió, él lo sistematizó al espiritismo y a su doctrina. Y mencionaste hace un rato también una palabra muy importante, a lo que el concepto que él denominaba la verdad. Qué curioso es, la verdad no es la racional científica, nada más. La verdad es la que vamos a alcanzar a través del espiritismo. Pero estás hablando de la verdad con mayúsculas, no estamos hablando de la verdad única, exclusivamente racional y científica. Ubiquen que él va a decir, y esto es importantísimo para entender la obra de Madero, cito a Kardec: los espíritus anuncian que los tiempos designados por la providencia para una manifestación universal han llegado ya, y que siendo ministros de Dios y agentes de su voluntad, su misión es la de instruir e ilustrar a los hombres, habiendo una nueva era, que no hay un periodiquito por ahí de tiempos de Madero presidente, una nueva era a la regeneración de la humanidad. Este libro es la recopilación de su enseñanza. Eso es lo que va a representar el Libro de los Espíritus, en un contexto en el que el año de 1873 nació justamente Francisco Ignacio Madero, ¿no? 30 de octubre, en la hacienda de Rosario, en Parras de la Fe de Coahuila. Lo que están viendo es la fe de bautizo. Lo que están viendo ahí es la fe de bautizo. Y eso que está en el recuadro es un nombre con Y. ¿Sí? Porque muchos de oye, se te fue, la pusiste con Y, así se escribía antes. Vicio de historiador. Ese es el vicio del historiador. A ver, Francisco Javier Clavijero, ¿por qué lo escribes con G si va con J? Él lo firmaba con G. ¿Sí? Las grafías tienden a modernizarse, y es lo que nos permite ver cómo va evolucionando el conocimiento, el saber y la interpretación humana. En los siguientes años, después del nacimiento de Madero, se van a presentar una serie de detalles, algunos de los cuales afortunadamente ya fuimos adelantando. Los siguientes años van a aparecer particularmente 89, 90 y 91 del siglo XIX. Conoció el espiritismo de moda en Europa, se interesó por las mesas parlantes, le fue revelado que era medium escribiente, y además encontró ejemplares de la religión espíritu en casa de su padre, porque al rato resulta que, caray, tú también, papá. Sí, o sea, ese es el peso y el impacto que tenía, y se convierte en seguidor, por supuesto, de las doctrinas de Allan Kardec, ¿no? A la caricatura que teníamos a la izquierda, que nos lo muestra como caricatura crítica, ¿no? Las prácticas maderistas. Si cuando le manipulas la información a la gente, no le das información suficiente, etc. Pues este loquito, ¿no? Que andan hablando ahí con las mesas y que dice que lo poseen los espíritus, así de onda, ¿no? Llegando al año de 1885, sabemos que entró a estudiar con los jesuitas. Él también estudió con los jesuitas en el Colegio de San José, allá en Saltillo, pero sí refiere algo con respecto a los jesuitas. Y lo que dice es lo siguiente: me impresionaron fuertemente sus enseñanzas, pero me hicieron conocer la religión con colores sombríos e irracionales.
¡Ay, híjole! Sí, que aprendí, nada más que como que las maneras no me parecieron las más adecuadas. 1889 empieza su camino como espírita, con las primeras revelaciones, y respecto a la doctrina espiritista, él va a decir lo siguiente, y me parece que es fundamental para entenderlo. No leí esos libros, los primeros libros a los que tuvo acceso al espiritismo, no leí esos libros, sino los devoré, pues sus doctrinas tan racionales, tan bellas, tan nuevas me sedujeron, y desde entonces me considero espírita. ¿Qué les decía hace un rato? Para nosotros parecía ilógico, ¿no? El racionalismo matemático, científico, comprobable. ¿Qué te está diciendo él? Las doctrinas espiritistas le parecen absolutamente racionales, porque está complementando lo otro, no van en contra, van de la mano. Para el año de 1893 ya regresó, comienza la labor administrativa, comienza a chambear, pero ya viene marcado, y funda su centro de estudios psíquicos en México. Yo sabía de la asociación presidencial, ¿no? Pero que fundó su centro de estudios psíquicos, sí, también los fundó, ¿no? Tuvo un éxito al inicio, pero fracasó al mediano plano. ¿Por qué? El problema de los seres humanos. Vamos a hacer ejercicio, vamos al gimnasio la primera semana de enero, para la segunda semana como que ya nos ganaron los tamales, como que ya se nos antojaron los chilaquiles, y ya para febrero pues a ver quién va, ¿no? Así le pasó también en un inicio a él, ¿no? Someter el cuerpo al espíritu, híjole. Adoctrinar a través del espiritismo, además, tenía ciertas reglas. ¿Quién? Hubo un momento que se puso bien estricto, se puso bien punk. No te desveles, ni duermas siestas. Levántate temprano. No ingieras alcohol. No asistas a burdeles. No juegues pool. No, pues, digamos, todos los días hasta que me dijeron lo del pool, ¿no? Así ahí se ve. Y yo, ¿de qué voy a platicar con los cuates? A este tipo de cosas se le va a empezar a someter a en la vida del espíritu. Y aquí viene una cosa interesante, porque cuando comienza a tener sus primeros contactos, varios espíritus le van a indicar el camino. El espíritu de Raúl, y con el espíritu de Raúl, comadre, hay unos buenos. ¿Para qué te cuento? ¿Quién es Raúl? Dícese un hermano muerto de chiquito en un accidente de cocina. Otro va a ser el espíritu de José. José, este sí va a ser medio mucho más estricto. Y aquí es donde viene lo bueno, el espíritu de BJ. ¿Quién es BJ? Esto se ha prestado a muchas interpretaciones. A tantas que, pues de repente nos remiten a ciertos personajes como los que tenemos aquí. Pero de que haya sido Juárez a BJ, eso ya es harina de otro costal. Pero el hecho de que no quede el testimonio claro y demostrable no significa que los que lo interpretaron a posteriori, eso era lo que terminaban diciendo. El gran Juárez. No, nunca digo Benito Juárez, digo BJ. Interpretación, que es otro de los elementos importantes cuando hablamos de esto. Incluso, no sé si algunos de ustedes se acuerdan que cuando vinieron las fiestas del bicentenario, de la independencia, del centenario de la revolución, salían unas capsulitas que nos sacaban en la televisión, y que una de ellas es justamente el del madero espírita, y que nos muestra uno de estos ejemplos. A muchísima gente le llamó la atención porque no tenían ni la más remota idea de que esto lo practicaba él. Veamos la capsulita, duró 1 minuto nada más. No sé si el audio suena. Está bajito, está bajito. Déjalo regreso. Un segundito nada más. Está en el audio. Francisco y Madero tenían ciertas actitudes paranormales que a la larga Ahorita se va a regresar. descubrir el secreto de su verdadera vocación. Era un consumado medium escaliente que servía como vínculo entre los vivos y los muertos por medio de la escritura. Impulsado por esa mediunidad, Madero sintió el mandato de su fallecido hermano Raúl y de otras ánimas como la de Benito Juárez para lanzarse a la arena política y enfrentar al dictador Porfirio Díaz.
Ante el viejo sistema de servilismo y cobardía, debemos oponernos de dignidad, valor. Tu triunfo será brillantísimo y de consecuencias incalculables. Francisco I. Madero irrumpiría en la lucha política de manera convincente e insólita, publicando el producto de aquellas sesiones con los espíritus, la sucesión presidencial en 1910. Aquí lo interesante del asunto es que de esos temas no estábamos acostumbrados a hablar. Incluso cuando por fin la familia aceptó abrir los archivos para que se investigara lo que él tenía escrito, había resistencia de parte de la familia. Mucha resistencia de parte de la familia porque van a decir que estaba loco. ¿Y cómo vamos a permitir que se manche el legado de un personaje tan importante, ¿no? Y ahí es donde vino la labor de Krause, de Alejandro Rosas, a tratar de convencer a la familia de, a ver, no está loco, no está mal. Ellos les tuvieron que explicar el contexto a la familia para que nos demos cuenta de cómo pueden cambiar las interpretaciones en ese sentido, ¿no? Y si de repente, por ejemplo, llegamos al año 1901, entre 1901 y 1908 básicamente, es donde nos encontramos que tienen constantemente este contacto. Ya 1808, 1809 como que empieza a bajar y por alguna razón de 1810 en adelante, yo quiero suponer que tenía otras cosas más importantes que hacer, ¿no? Que le distraían demasiado. Es candidato ya para esas alturas del partido. Pero de repente no nos vamos a pensar, ¿y de qué platicaba con esos? ¿Qué le decían? Tenemos los testimonios por escrito de la mano de él, porque era medium escribiente, de qué era lo que, por ejemplo, le decía el espíritu de Raúl. Y en este sentido vamos a citar al espíritu de Raúl. Es bueno que te empapes de la idea que nosotros venimos a comunicarnos con ustedes para ayudarles a que adelanten moralmente y al mismo tiempo nos servimos de ustedes y su adelantamiento moral e intelectual como instrumento para hacer el bien más adelante a personas a quienes más lo necesitan, ¿no? Eso es provechoso para ustedes y también para nosotros. Otro planteamiento que también podemos encontrar, las caricaturas, no tengo idea de cuál caricatura vamos a encontrar en ese tiempo, muchas de ellas de migrantes. Muchas de esas caricaturas de migrantes, ¿no? Por algo que también ya mencionaste hace un momento, ¿no? Quita el bozal y se le van a morder a la mano que los desató, ¿no? Y hubo una comunicación que tuvo con un amigo suyo, donde le dijo, estudié para papa y salí camote. Eso dijo él, no lo digo yo. Eso no lo dijo ningún espíritu, lo dijo Francisco. ¿A qué se refiere con esto? Se supone que yo estaba estudiando economía y soy perito mercantil, la mano del muerto, pero resulta que mi vocación es otra. Yo no quería esto, pero pues para allá es para donde tengo que ir. Para el año de 1903, otra vez el espíritu de Raúl. Aspira a hacer bien a tus conciudadanos haciendo tal o cual obra útil, trabajando por algún ideal elevado, que venga a elevar el nivel moral de la sociedad, que venga a sacarla de la opresión, de la esclavitud y del fanatismo. Para el año de 1907, nuevamente le habla Raúl, pero fíjense, ahí es donde te das cuenta que también, pues también los espíritus tienen su contexto, ¿no? Y también los espíritus la van a regar. Raúl mismo le va a decir, acorde a lo que tenemos registrado, seré el segundo hijo que tendrás, que tomaré carne y vida de ti y Sarita para venir a este mundo y empezar de nuevo la eterna lucha por el progreso de la humanidad. Hay un problema, no tuvieron ni el primero, mucho menos iba a poder tener el segundo, ¿no? Pero de que quedó registrado, por lo menos esa era la idea, ya que no se pudiera, eso ya quedó fuera de la jurisdicción de Raúl, ¿no? Pero apareció el espíritu de José y resulta que este fue muchísimo más duro y muchísimo más crítico. El espíritu de José le va a decir cosas como sabes, Raúl pronto no podrá seguirte guiando porque va a tomar carne en tu familia y quiero que me evoques con más frecuencia a fin de que aumente la afinidad entre tú y yo para que ni siquiera sientas el cambio de guía, de maestro y amigo que desea ser tu más fiel consejero. Así. Pero también conforme le va hablando le empieza a hablar cada vez más duro. Ya no te perteneces. Perteneces a la patria y deberás darte cuenta de tus actos, darle cuenta de tus actos. Maldito tú si por debilidad o falta de coraje abandonas tus armas,
Maldito tú si rehusas de la coraza de la cual nos hemos valido. Maldito tú si yaces sobre tus recientes laureles o caes en alguna trampa de tu enemigo. Tampoco fue fácil, tampoco fue sencillo, y todo va a ir como miel sobre hojuelas de ninguna manera. Para 1908 el espíritu de José le dice, le avisa, fíjate cómo va aquel. El general, ya saben a quién se refiere, está cometiendo torpeza sobre torpeza, y es que está poderosamente sugestionado por nosotros, que queremos que no vaya a ser un obstáculo para el establecimiento de la libertad en México. Ahora podemos ejercer grandísima influencia sobre él, porque ya no tiene el vigor de antes, y su energía ha decaído considerablemente, a la vez que las poderosas pasiones que lo movían se han amortiguado con los años. Ni los que lo rodean sienten el apego a su persona que sentían hace algunos años, pues con cada tiempo de poder absoluto se ha hecho cada día más déspota con los que lo rodean, que le sirven por miedo o por interés, pero no por amor. No puedes hacer más, pero si defiendes en tu libro los intereses de ese pueblo desventurado, todo esto, aunque doloroso, contribuye para preparar el desenlace del gran drama que se dará en el territorio nacional el año de 1910. Pero luego apareció un nuevo espíritu. Hace tiempo le ofrecí que al estar usted en buenas condiciones vendría a hablar con usted. Principiaré felicitándolo muy cordialmente por los triunfos que ha obtenido sobre usted, los cuales sobre usted se refiere a dominarse a sí mismo, los cuales lo ponen en condiciones de emprender con éxito la obra colosal de restablecer la libertad en México. Ya le hemos dicho que al general Díaz le va a causar una impresión tremenda, le va a infundir verdadero pánico, y su pánico paralizará o desviará todos sus esfuerzos. Para que obtenga un resultado completo, exponga todo su plan, inclusive la parte que ha de tener Coahuila en la fraguación, a fin de que levante el entusiasmo de los coahuilenses y prepare la república, a fin de que cuando ustedes la inviten formalmente por una proclama, ya estén organizados muchos clubes. Yo creo que a usted no le conviene otra táctica que el ataque de frente, leal y vigoroso. El valor, el ser guerreros. Usted tiene que combatir un hombre astuto, falso, hipócrita, pues ya sabe cuáles son las antítesis que debe proponerle. Contra astucia, lealtad. Contra falsedad, sinceridad. Contra hipocresía, franqueza. Que nuestro Padre Celestial derrame sobre su cabeza sus tesoros de amor y de bondad. La capacidad para autorregularse es la base de un gobierno democrático, y esto es solo posible a quienes reconocen los derechos de sus vecinos. Con gusto volveré a hablar con usted cuando me llame, pues forma parte del grupo de espíritus que le rodean, lo ayudan, lo guían para llevar a feliz coronamiento la obra que ha emprendido. B.J. B.J. Pero ahí está diciendo que sea aquel, pero B.J. me puede significar muchas cosas, y en el imaginario colectivo, en el pensamiento liberal de aquel contexto, ¿con qué lo vamos a llamar? Es comprensible. Para el año de 1909, hasta su papá se puso a rico. ¿Cómo te atreves a decir esto? ¿Cómo se te ocurre decir lo otro? Y ante las críticas, el 8 de enero, le hizo saber a su padre su opinión, a su propio papá, ¿no? Tiene esta hermosa fotografía donde se pone al papá y a los dos hijos. ¿Cuándo se ha visto que una buena acción tenga malas consecuencias? ¿Cuándo se ha visto que una buena acción tenga malas consecuencias? El problema es que estamos hablando de la política, y de la política porfirista, y de la política la mexicana, por si algo más nos faltara, ¿no? Incluso, y aquí hay otra situación importante con la interpretación. Cuando él comenzó a expresar sus ideas en este sentido, hubo un gobernador, ya sé, todos los gobernadores fieles al centro y fieles a Porfirio Díaz, Teodoro A. Dehesa, cuando escucha lo que el otro está empezando a decir, criticó sus afirmaciones, y para desacreditarlo, lo calificó de apóstol de la democracia. Para desacreditarlo, se lo digo en mal plan, pero el proceso interpretativo a dónde nos lleva. Eso que terminó siendo una ofensa, eso que terminó siendo un insulto, se termina convirtiendo en su característica fundamental y principal. Decían, Panchito cree que con democracia se puede gobernar al país. Oilo, no sé qué oilo, hasta se la está creyendo, ¿no? Otras cosas de minucias curiosas, por ejemplo, en Mazatlán reunió 2,000 personas
bajo la carpa del 5 Atay de hermanos. ¿Se acuerdan que el 5 Atay es más que centenario? Pues ya desde aquel entonces ya andaban circulando por ahí, ¿no? Una cosa que nunca reflexionamos, él fue el primero que hizo campaña presidencial. En México él fue el primero, nadie lo había hecho antes. Por eso también es importante reflexionar, sufragio efectivo, no reelección, que tampoco lo inventó, es cuando viene la unión con otros grupos, pero van sobre la misma idea. Lo chistoso del asunto es que pónganse ustedes a pensar, está hablando del pueblo, sufragio efectivo, no reelección, ¿qué cara le va a poner la mayor parte del pueblo? ¿Mande? Oiga, patroncito, eso está re bueno, pero ¿qué es eso de sufragio? Porque la gente no está acostumbrada ni al vocabulario, y que te lleguen a decir es que tú vas a tener una participación directa, tú vas a votar, ¿y para qué? Siempre ganan los mismos, a nosotros nunca nos preguntan, y además se nos olvida cómo eran las elecciones antes, que no son como son ahorita. Ahí también la historia de la democracia tiene una página importante, y él es uno de los primeros que la van a terminar escribiendo en ese mismo sentido, ¿no? Conoció a Doroteo Arango, y más adelante se van a volver a encontrar, y él va a ayudar a limpiar la imagen de ese al que acusaban de abijero, al que acusaban de asaltante, etc. Yo no sé si es así. Lo que sí sé es que me apoya a mí y está a favor de los que yo estoy pidiendo que se defiendan. Para mí es un revolucionario. Por eso entendemos también la deferencia con la que el propio Pancho Villa se va a estar refiriendo a Benito Juárez, a Madero más adelante, ¿no? Y también es muy curioso que cuando escribe el libro de la sucesión presidencial, como bien lo dijiste, no van a ser diatribas, no van a ser refrescadas de mamá, no, va a hablar con un lenguaje muy entendido, un lenguaje muy civilizado, en donde le voy a decir sus verdades, ¿no? Pero no va a ofender, ni va a agredir, ni va a insultar, cosa que ahorita nos puede parecer increíble, ¿no? Un político que no insulta al otro cuando no está de acuerdo en algo. Pues hay momentos en los que no se ha dado necesariamente de esta manera, no cuidaba mucho el lenguaje ante las autoridades. Y aquí al que cito es al doctor Macario Schettino, y Schettino nos dice al respecto: en todo el texto Madero se cuida de criticar a Díaz con quien no quería tener mayor problema. Mi llamamiento se dirigirá igualmente al hombre que por más de 30 años ha sido el árbitro de los destinos de nuestra patria. Le hablaré con el acento sincero y rudo de la verdad, y espero que un hombre que se encuentra a su altura sabrá apreciar en lo que vale la sinceridad de uno de sus conciudadanos que no persigue otro fin que el bien de la patria. Está manteniendo su línea de coherencia, ¿no? Llega el difícil año 1910. Esta foto me parece maravillosa. Esta foto me parece extraordinaria. Mi esposa fue la que me la pasó. Porque si se fijan, está rodeado de mujeres que se fijan estar portando un estandarte: Club Femenil Antireeleccionista Hijas de Cuauhtémoc. Ya las mujeres estaban empezando a decir: aquí estamos, pero no nos esperan. Y es donde vamos a encontrar que también es necesario escribir la participación de las mujeres a nivel democrático. No van a obtener nada más mágicamente en 1953, ¿no? Con la modificación de la ley, y para el 58 votar por primera vez por un presidente. Están peleándose desde allá. Y una de las que se va a pelear, por ejemplo, va a ser la secretaria de don Venustiano. Imagínate, a esta pobre le tocó redactar toda la Constitución. Pásate la máquina, toda la Constitución. Si hay alguien que se salió de la Constitución al derecho y al revés, era doña Hermila. Y a doña Hermila le va a brincar: pues está muy padre su 130 artículos, ¿no? Y nosotras, ¿dónde estamos? Don Venustiano se lavó las manos. Ve y pregúntale al presidente del Congreso. Y el presidente del Congreso: no, pues es que en ningún lugar de la Constitución del 57 nunca se menciona a las mujeres, no son puros hombres. O sea, no nos dejan participar, nada más porque nunca nadie lo mencionó. O sea, ya entonces nos tenemos que fijar en ello. El Congreso de 1916, por favor, busquen la historia del Congreso Femenil en Yucatán, de 1916. 16 están paralelos a la formación del constituyente, y ya se están empezando a enojar. Ya 600 mujeres, enciérralas en el mismo espacio y ponlas a hablar de sus libertades. Van a hablar fuerte,
¿Sí o no? Van a hablar fuerte. Ahorita que estamos en año de Carrillo Puerto, ¿no? Y la hermana de Carrillo Puerto, justamente. Y Carrillo Puerto respalda lo que está diciendo y haciendo la hermana. Por eso es importante. Es tiempo de mujeres, lo dijo la señora presidenta. Pero ese tiempo de mujeres tiene más de 100 años en su construcción. Ahorita que veníamos para acá, mi esposa y yo, ¿no? Una cosa que no hemos tenido la oportunidad de tener, realizar, caminen en el Paseo de la Reforma, entre el Ángel de la Independencia y el Monumento del Bicentenario. Y revisen las estatuitas que están ahí. Y por favor, vean quiénes son. Y vean qué fue lo que hicieron. Porque creo que es necesario que nos demos cuenta que hablar de Madero implica también hablar de mujeres. Si por él hubiera sido, hubiera buscado la manera de que se abriera el diálogo en ese sentido, pero no tuvo esa oportunidad, como a muchos de ellos y a él mismo le terminó pasando, ¿no? Una mujer, su esposa, Sarita, va a estar pegada a él todo el tiempo, y lo criticaron por eso. ¿Qué es aquí? ¿Por qué la traes? Ella que se queda encerrada en la casa cuidando a los chavos, no tenemos hijos, pues cuidando al perro, ¿verdad? ¿Qué tiene que hacer aquí? Ella quiere estar conmigo, yo quiero que ella esté conmigo. Le criticaban hasta que se hicieran cariñitos. Le criticaban que de repente le limpiaban por ahí la pelucita, lo veía bonito. Cuando vemos las cartas es una maravilla de ternura la forma en la que se refería a ella y él se refería a él. Pero hasta ella tuvo nombre clave para que no se enteraran que ella también tenía información. La mujer también va a participar en ese sentido. Y luego tuvo la oportunidad de entrevistarse con Porfirio Díaz. Todo el mundo le tiene miedo al dictador, ¿no? ¿Qué es lo que va a decir Madero en ese sentido? El general Díaz me causó el efecto de estar completamente decrépito. No le encontré ninguna de las cualidades que le encuentran quienes lo han entrevistado, pues ni me pareció imponente, ni hábil, ni nada. Por el contrario, tuve la oportunidad de semblantearlo por completo. Ha comprendido por fin que sí hay ciudadanos bastante viriles para ponerse frente a frente. Porfirio no es gallo. Sin embargo, habrá que iniciar una revolución para derrocarlo. Y ahí es en donde viene lo bueno. ¿Qué entiende él por revolución? ¿Y qué es lo que otros van a entender por revolución? Ahí va a venir, por ejemplo, La Roca con los Flores Magón. ¿Qué entienden los Flores Magón? Que tiene que ser una revolución. ¿Qué entiende Zapata? Y el famoso evento de la Quinta Gía, estando en Monterrey, donde fue apresado como sedicioso y ultrajante de la autoridad. Es trasladado a la cárcel en San Luis Potosí. Y hay una pequeña serie que salió para el centenario, la del Encanto del Águila. Y justamente en la del Encanto del Águila, una cosa que no solemos ver, ¿no? Como habría sido un mitin de Madero y qué habría pasado cuando vino su arresto. Chequen esto. Entendemos el peligro que representa seguir dejando el poder en manos del hombre que lo ha ostentado durante 30 años. Ante el poder absoluto del general Díaz, mi candidatura levanta la bandera de la democracia, defendiendo el derecho del pueblo a elegir libremente a sus gobernantes. Recuperaremos nuestros derechos de hombres libres cuando ganemos estas elecciones. No estamos acostumbrados a ver esto. Normalmente no estamos acostumbrados. Pero tampoco estamos acostumbrados a pensar que es hijo de familia. Es un Madero. ¿Cómo que mi hijo anda en la cárcel? Igual no estoy tan de acuerdo con lo que está haciendo, pero ¿cómo que mi hijo está en la cárcel? ¿Qué es lo que van a hacer? Se van a mover. ¿Qué haría una madre por su hijo? ¿Cómo que está en la cárcel? ¿Con quién tengo que hablar?
¿Y qué creen que fue lo que hizo doña Meche? Fue a hablar con un conocido para que nos haga la balona de sacarlo del bote. Sí le prometemos que ya se va a portar bien, ¿no? ¿Y con quién es con el que hay que hablar? ¿Quién es el de la palanca? Ni más ni menos, también lo mencionaste hace un momento, Imantú. Estamos hablando de gente de poder, de gente de hasta arriba, ¿no? Nada más que, ¿cómo le haces para decirle salte y bájalo? O salte y cállate. Cuando el otro ya se dio cuenta de lo que está empezando a conseguir, ¿no? Entonces, en este punto, fíjense bien en esto, fíjense bien en esta parte, porque ahora sí que ya me metieron al bote, pero ahora no me quiero salir, porque si me salgo, entonces voy a traicionar lo que he estado tanto defendiendo y tanto por lo que he luchado. En medio de las fiestas del centenario, y por supuesto el festejo de la reelección, porque oficialmente ganaron los reeleccionistas. Doña Mercedes, bienvenida. Gracias. Perdóneme usted la molestia, señor Imantú, pero siendo un amigo tan apreciado y, pues, ministro de Hacienda, me atreví a... ¿Sabe usted la especial consideración que guardo por su familia, doña Mercedes? Lo le mentiría si no le advirtiera que la situación... Ojo con el escudo de la bandera. Y que lo diga. Su mismo esposo me escribió deslindándose de las acciones políticas de su hijo. Mi esposo está muy a disgusto con él, pero tanto como para dejarlo en la cárcel. ¿Comprenderá usted que no? ¿Qué necesidad tiene Francisco de sacrificar su tranquilidad, su patrimonio, su porvenir, para embarcarse en asuntos tan ajenos? Él está convencido que la democracia es lo Le mejor. prometo que veré qué puedo hacer. Ahora, si me disculpa, Señor Arturo, venga, pase por Gloria. que tiene la representación ministro Los mexicanos no ningún. a sus pies, señora. Con permiso. Señor Imantú, Francisco. Vengo a título personal, en obediencia a la consideración que el prestigio de tu familia me merece. Muchísimas gracias. Tiempo al tiempo, Francisco. El presidente Díaz es un hombre de 80 años. ¿Por qué no dejas que la naturaleza actúe por sí sola? Los jóvenes... Resultamos amenazantes para este gobierno de ancianos. ¿O cómo se explica que yo esté en la cárcel por haber contendido por la presidencia tal y como la Constitución lo permite? Francisco, te recuerdo que la privilegiada posición de tu familia se la debe a este gobierno de ancianos. Les recuerdo que mi familia no le debe nada a nadie, y menos al dictador. Tal vez no le des nada al dictador, como tú lo llamas, pero hacia las condiciones que este hombre y otros hemos construido. ¿Condiciones? Por supuesto. Un país sin libertad, gobernado por un poder absoluto, donde la mayoría de la gente es analfabeta, donde la paz de la que tanto se presume está basada en la opresión, ahogando en sangre cada impulso libertario. Cómplices de las masacres obreras de Cananea y Río Blanco, que privilegia lo extranjero, que respeta la ley en su forma pero no en su fondo. De esas condiciones me habla, señor Imantú.
molestia, Francisco. No creo que lo entienda, señor Imantur. Desde que me lancé a la lucha democrática sabía que el general Díaz no acataría la voluntad de la nación. Tenía razón. Está claro que mi encarcelamiento es una maniobra urdida y fraguada desde la dictadura para deshacerse de su principal oponente y ganar las elecciones con otro fraude inmoral y escandaloso. ¿Y piensas que vas a ser tú el que acabe con todo eso de un plumazo? Es mi certeza y mi misión. Eres un hombre honesto, Francisco. No comparto tus opiniones, pero respeto la sinceridad con que las expresas. Puedo tener tu libertad de forma inmediata, pero te pediría que recapacites y que acabes con esta aventura estéril. Si ese es el precio de su ayuda, debo rechazarla. Le hice una promesa a tu señora madre. Lo que hagas con tu libertad no lo consigue. Pero te tengo que advertir que no puedes salir de la ciudad. ¿Por qué? Ocúpate en algo de provecho. Aléjate un tiempo de la política. ¿Ese es su consejo? Sí. La política necesita dignificarse con ética y con principios, señor ministro. Francisco, la política necesita de la política. ¿Hay que ser idealista o hay que ser práctico? Pregúntenle a Maquiavelo. ¿Y Maquiavelo a quién se la deja? Al lector. ¿Necesitas los ideales? Nunca está en contra de ellos. Yo no estoy en contra de ellos. Pero necesitas ser pragmático. Está esta otra. It's up to you. It's up to you. Si tú decides. Evidentemente, cuando Imantur va a presentar su reporte, cuando tiene que llegar a una conclusión, pues ¿qué va a decir de Madero? No hace mucho se creyó apóstol y se dio a predicar el espiritismo. Ahora, atendiendo el consejo del espíritu de Gran Juárez, pretende derribar al gobierno y reformar la sociedad. Pues, ¿cómo lo ves, no? Y esto nos termina llevando a grandes años Potosí. Así que la línea del tiempo ya la tienen ustedes, ya saben por dónde va el asunto. Yo solo quiero cerrar con un par de cosas. Estoy resumiéndoles, me faltan como 150 transparencias, pero quiero resumirles que entiendan ustedes que cuando ya llega a la presidencia fue parte de una serie de acuerdos, tuvo que dialogar, tuvo que negociar, porque él no pretendía cambiar toda la estructura del cambiamiento del sistema. Él lo que pretende es abrirla a una nueva etapa, pero no está pidiendo ni que se cambie la constitución, que se hagan modificaciones, que se adecue al espacio y el tiempo, y que haya una mayor participación de la gente a la que hay que empezar a preparar para esto. El problema es que va a confiar en la gente, y en esa confianza en el pueblo, en todos, va a dejar gente del viejo régimen, respetando la estructura del viejo régimen legalmente hablando, y se va a rodear de gente de unos y de otros. ¿Qué es lo que va a terminar provocando esto? Los que no lo querían están dejando entrar a la gente que no tiene nada que ver aquí, y los que sí lo querían, ¿por qué me están dejando a los anteriores? Y esto en el lapso de 15 meses. 15 meses. Y él se lo reconoce a Márquez Sterling: señor cónsul, si tengo la oportunidad de regresar a la presidencia, ahora sí me voy a rodear de gente que no sea medias tintas. Ahora sí. Pero me temo que eso va a ser muy difícil, me temo que eso puede ser hasta imposible. Vino todo lo que nos platicaste del proceso del martirio, pero te agrego algo más a lo que magníficamente nos dijiste. Cuando muere, había gente que sabía que era espiritista. El 22, si mal no recuerdo, la gente se acercó al convento para pedir que les dejaran rendirle ondas fúnebres en el lugar de su muerte, y no los dejaron. Pero lo más increíble para nosotros, en marzo
cayó Semana Santa y venía el domingo de resurrección. La gente se acercó al Panteón Francés a esperar la resurrección de Madero. Y no es que fuera a resucitar de veras, ¿no? Pero por si las flies, manden al ejército. Por razones también más pragmáticas. ¿Y qué tal si llegan, se meten, abren la tumba, sacan el cuerpo y dicen que resucitó? Y al rato se empieza a manifestar por diversas partes. No, me lo dejan intacto. Eso nos da una idea, ya no de lo que físicamente ya no puede hacer, pero el impacto que está generando en la gente. Y te digas que ese impacto no va por la parte racional, ese impacto va por el corazón y va por la parte de la mente en equilibrio con el espíritu. Y luego decimos que esas cosas no sirven, que esas cosas son falsas, que esas cosas son banales, son superficiales. Somos carne y espíritu, somos raciocinio, pero también somos espiritualidad. Él fue uno de los que se dieron cuenta. Y yo creo que una forma de atender los mensajes de Madero como maestro es seguir sus preceptos, tomar ese modelo, tomar este ejemplo. Y en el 151º, lo puedo decir a la primera, lo estuve ensayando, sí me salía. En este aniversario yo creo que la mejor manera de honrarlo es no solo recordar lo que hizo, recordar lo que quiso hacer y lo que no pudo hacer, a quienes les toca. Nos toca a nosotros. ¿Puede un hombre moral mantener su código moral en un mundo inmoral? Depende de nosotros. Muchísimas gracias por su atención. Pues en los mismos términos solicitamos la presencia del doctor Octavio Contreras Boselli, aquí al frente, si está gentil. Doctor, en los mismos términos, con nuestro aprecio y nuestro agradecimiento por esta brillante conferencia que nos dio mucha luz sobre la vida y obra del insigne mexicano Francisco I. Madero. Muchísimas gracias. Muy bien, y también tenemos un pin reservado para que lo luzca cuando usted lo luzca. Gracias, doctor. Y por supuesto, no puede faltar la estatuilla de don Francisco, como recuerdo de nuestro agradecimiento y su presencia en la Sociedad Cívica de México en este acontecimiento. Muy bien, muchas gracias.